Padre, pues buenas noches y gracias por estar hoy con nosotros en esta cena y le agradecemos de todo corazón toda su enseñanza que nos ha servido de mucho. Y también quisiera preguntarle por qué los hermanos dicen maldito el colgado de la cruz, que está en Gálatas 3:13. Ellos no dicen maldito, ellos no dicen eso, la Biblia dice eso. Ellos dicen es maldita la cruz. Pero Gálatas 3:13 no dice maldita la cruz, dice maldito todo aquel que cuelga en un madero, porque Jesucristo, siendo inocente, cargó con nuestros pecados. Al cargar con nuestros pecados, Él se hizo maldición por nosotros. O sea, pagó la culpa de un maldito. ¿Quién era un maldito? Todo aquel que moría en la cruz era un malvado muy grande y todos lo consideraban maldito. Y Jesús murió en la cruz, fue considerado un malvado, a pesar de ser inocente. Pero era porque él cargaba el peso de todos los pecados de la humanidad. Si cargaba el peso de todos los pecados de la humanidad, tenía que morir como el peor de los malditos, porque no era el peso de un pecado de una sola persona, sino de toda la humanidad. Por eso murió no solamente crucificado, sino también azotado. Porque acuerde que el castigo era uno. Si lo azotaban, no lo podían matar en la cruz. Y a Jesús lo azotaron y lo mataron en la cruz, porque él era el peor de los malditos por cargar el pecado de la humanidad ante los hombres, ¿no? Pero entonces por eso San Pablo va en Gálatas 3:13, hace hincapié y dice, pues está escrito, maldito todo aquel que muera en un madero, para demostrarnos que Jesucristo nos amó tanto, 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 que dijo, yo doy mi vida por estas personas, yo doy mi vida por los que creen en mí. Ah, ¿usted da la vida por los suyos? Sí, pues lo vamos a matar, pues mátenme. Y ahí está la alegría del cristiano. Eso es lo que se llama misericordia. Y San Pablo lo pone de esta manera y dice, habrá quien muera por un inocente, pero la muestra del amor grande de Jesús es que siendo Él inocente, murió por los culpables. Eso no lo hace nadie. Esa es la misericordia de Dios. Y ahí es donde ustedes y yo deberíamos, al leerlo, al creerlo, rebosar de alegría, de gozo en el corazón y estar siempre dispuesto a decirle al Señor, gracias, no tengo cómo pagarte, haré lo que sea en la vida por ti, porque me amaste hasta el extremo. Eso nos está faltando. Nosotros por Dios no somos capaces de hacer nada. A veces somos capaces por un amigo de hacer algo. A lo mejor por la esposa, por el esposo, por la novia, hacemos algo. Pero por Dios no estamos dispuestos a mover un dedo. Es ingratitud, es falta de reflexión. Por eso el cristiano debe tener mucha reflexión, mucha meditación para descubrir quién es Dios, qué ha hecho por mí. Fíjese, miremoslo de otro punto de vista. El ser agradecido. O alguien le regala a usted un pan, usted le dice gracias. Le regala un vaso de agua, usted le dice gracias. Le regala lo que le regale y mientras más valga, pues. Y Dios nos regala a nosotros el aire, el agua, nos regala el frío, el calor, el día, la noche. Nos regala absolutamente todo. Y nosotros no tenemos tiempo para decirle gracias. Y si algún momento le decimos gracias, se lo decimos de puro bla, 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 bla. Pero no se lo decimos consciente que estoy hablando con Él, que Él me mira, que Él me escucha, está en todas partes, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede, y ser capaz de decirle, hablando como cualquier amigo, realmente te la vacila, gracias, te amo. Ese debería ser diariamente con una convicción plena de que Él me está viendo y me está escuchando. Pues ahí lo que quiere decir es eso, que Él nos amó tanto que se hizo maldición, siendo inocente por nosotros. Pero los protestantes se engañan y confunden a la gente y dicen, ahí dice la cruz es maldita. No, ahí no dice eso. Ahí dice, maldito el ser que muera en un madero. No dice, maldito el madero. Y además,
Vamos a llevarle la cuerda a los protestantes y bueno, porque Cristo, la cruz era señal del martirio de los malos, entonces la cruz es mala. Y ahora pregunto, ¿y cuando Cristo murió en la cruz, qué chorreó? ¿Qué salió de su cuerpo? Sangre. Y no dicen los protestantes, la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para liberar. Bueno, si la sangre esa cundió toda la cruz, entonces la cruz, ¿cómo se le ocurre decir que es maldita? Si esa sangre es la que te libera, la que me libera, la que nos limpia, la que nos purifica. ¿Y por qué la cruz? No. Es simplemente ignorancia y desconocimiento de ella. ¿Y algún otro quiere preguntar? Gracias por estar con nosotros y que Dios le siga bendiciendo en su ministerio, donde quiera que vaya. Que Dios le bendiga, Padre. Gracias. Gracias, Benjamín. Gracias, Padre. ¿Quién más se anima? Buenas noches, Padre. Mi nombre es Raimundo Reyes, el nombre de mi esposa, Aurora Reyes. Aurora Reyes. Más que nada queremos agradecerle, Padre, por todas las enseñanzas que usted pone en Internet para todo el mundo. Nos ha dado armas para hablar con personas. Mi hermana me dijo la otra, estoy platicando con ella, me dijo que oyó que uno se puede confesar directamente con Dios y ya ir a comulgar. Le dije, no, le digo. Ya entonces le mandé el video del Padre Toro para que mire cómo debe hacerlo. También otras cosas que me han dicho que ahorita se me escapan, pero sus enseñanzas nos han ayudado muchísimo en lo personal, mi esposa también y muchas otras personas con las que he platicado, para contestar preguntas que antes pues muchas veces no las tenía uno a la mano. Muchísimas gracias por eso, Padre, y muchísimas gracias, que Dios lo siga bendiciendo por estar aquí con nosotros y compartir con su presencia y con su sabiduría. Bueno, pues creo que ya no me dejaron nada. Pero pues es un privilegio el tenerlo aquí, Padre. Un gran honor el poder compartir con usted. Y un regalo para mí también. Me da mucha emoción de tenerlo aquí, Padre. Sabemos que Dios nos ama. Y el haberme confesado con usted hoy fue un maravilloso regalo. Gracias. Le pedimos sus oraciones. Usted está en las nuestras siempre, igual que nuestros sacerdotes también. Sí. Siempre estamos pendientes de esa oración que sabemos que necesitan. Y pues lo esperamos nuevamente. Recuérdenos y nosotros también. Y aquí nos vemos pronto, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, Padre. Eric Lozano, venimos de la Capilla del Divino Niño, mi esposa Elizabeth. Queremos agradecerle de esta manera de todo lo que ha hecho por una comunidad. Creo que yo nunca había estado en la presencia, ni una plática, mucho menos de una persona que dé tanta energía en un lugar con tanta gente. Eso para mí se me hizo algo sorprendente. Yo le comento a mi esposa que cuando estaba, a mí me tocó afuera porque no había asientos adentro. Entonces, pues me tocó verla por televisión, pero, o sea, decía, bueno, sí, o sea, tiene mucha seguridad, pero cuando me tocó pasar adentro de la iglesia, porque íbamos a hacer la colecta, sentí algo que no me ha tocado sentir jamás. Esa energía que usted comparte con su sabiduría y sus palabras nos llegan muy profundo. La mera verdad, yo le he comentado con varios que he platicado, le digo, es que yo no sé cómo el Padre
El Padre todo tiene tanta energía para compartir con tanta gente. Digo, es algo que yo no me puedo explicar. No sé si usted nos puede explicar ese sentimiento que tiene para poder realmente compartir con tanta gente, pues sin ningún problema, sin ningún egoísmo. Es una realidad que es un regalo de Dios, pero pues a mí me gustaría escucharlo de su propia palabra. Gracias, Padre. Pues tienes toda la razón, es verdad. Y como él habla de energía, pues yo le hablo también de energía, para que nos entendamos el mismo idioma, ¿no? Pero cada persona con que uno tiene contacto, Dios Jesús, sentí que una energía salió de mi cuerpo, ¿no? Cuando una mujer lo tocó y quedó sana, ¿no? Cada persona roba esa energía o quita esa energía que necesita y que Dios da a través del sacerdote. Y eso cansa y eso agota demasiado. Y por eso es obligatorio, ¿no? Una palabra más grande que esa, no sé, más que obligatorio, la oración del sacerdote. Porque si no, es imposible. No puede llenar de energía a todo el que se acerque. Porque no estamos hablando de una persona ni dos personas. Si una persona agota, ahora dos, ahora miles de personas, agota bastante, pero esa energía es la oración. Ciertamente que sí. Por eso no puedo salir, y por eso siempre les pido a la gente donde voy que en la mañana se me respete, porque la mañana es el desayuno mío, es la oración que yo tengo que hacer. Y si no hago oración no puedo. O sea, como aquel Sansón, ¿se acuerda Sansón? Había un secreto, en Sansón era el cabello, ¿no? Pero o sea que usted nunca va a ser como Sansón. Está bueno. Y Sansón, cuando le quitaron el cabello, perdió la fuerza. Y el sacerdote es la oración. Y cuando el sacerdote se deja quitar la oración, perdió la fuerza. No puede hacer nada. Y es increíble, yo lo he visto y doy testimonio. Usted lo acaba de decir, quiere decir que usted también lo ha visto. Pero yo lo he visto y doy testimonio cómo el Espíritu Santo, cuando uno hace oración y se encomienda a Él actúa. Yo he visto eso que usted dice en 5,000, 10,000, 15,000, allá en Las Vegas, en Estados Unidos, tuvimos 20,000 personas. Y esa fuerza espiritual, esa energía espiritual que usted llama, pero que es la fuerza del Espíritu, actuando en 20,000 personas, es increíble, pero exige cada día más y exige el compromiso del sacerdote llenarse de Dios. A mí me impacta mucho lo de la Virgen María con Santa Isabel. Se llenó del Espíritu y cuando ella saludó a Isabel, Isabel quedó llena del Espíritu. A mí me hace pensar que el saludo, una persona teniendo la gracia divina, con la pura presencia, con el puro saludo, algo pasa, hay un impacto. Y es el impacto, es la fuerza espiritual. Pero esa fuerza espiritual no existe sin la oración, no puede existir. Por eso el diablo, una de las cosas que trata de robarnos a los sacerdotes, también a ustedes, pero con más razón a los sacerdotes, es la oración. Busca la manera de robárnosla como sea, a costa de lo que sea. Pero un sacerdote sin oración, el diablo no le teme. Pero un sacerdote con oración, el diablo le teme. Y Dios hace maravillas. Porque la mayoría de personas que me encuentran me dicen, Padre, con sus videos, eso cambió mi vida, la de mi esposo, la de mi esposa, la de mis hijos, la de mi familia, hemos ido cambiando, transformó mi vida. Estas palabras las he oído millones de veces. Pero me alegra mucho y yo digo, es verdad, Dios sigue actuando, Dios sigue obrando, porque Él lo ha prometido. Y es increíble, humanamente es increíble. Yo recuerdo que una vez estuve en una diócesis, allá en San Cristóbal, en Venezuela. Entonces me lancé un retiro
con 1000 personas aproximadamente, toda la semana, comenzando el domingo en la noche hasta el otro domingo. Y yo nunca lo había hecho, pero yo dije, bueno, lo hacemos. Y las personas pues no podían salir, estaban encerradas, ahí estaba la comida y estaba la posada y todo. Y recuerdo que un sacerdote que era director espiritual mío en el seminario me dijo, que hay un retiro, sí. ¿Y quién va a editar el retiro? Le dije yo. Y toda la semana. Le dije sí. Digo, ¿y cuántos grupos tiene de animación para que la gente no se le aburra, para que la gente no se le duerma, sobre todo de 2 de la tarde en adelante? ¿Cómo va a hacer usted? Yo le dije, no tengo ningún grupo. ¿Y qué va a hacer para mantener a la gente atenta? ¿Cómo lo va a hacer? Y es que yo no lo voy a hacer, lo va a hacer el Espíritu Santo. Yo tengo muchos años dictando retiros y tengo experiencia. Eso es imposible. Es más, yo voy a ir para ver cuando usted ya no pueda más. Porque usted solo, dando el retiro. Ajá, ¿desde qué hora? Bueno, a las 6 de mañana, la oración del Santísimo. Y de ahí comenzamos ya la enseñanza, después del desayuno, después el almuerzo, y después la cena, y después en la noche por la Santa Misa. Dios, no, es una locura. Usted está loco, usted no es capaz de hacerlo. Yo dije que yo no lo voy a hacer, lo va a hacer Dios a través de mí. Digo, voy a ir solamente a ver, para decirle a usted, ve que no se puede. Porque yo doy retiro, pero yo doy una enseñanza 1 hora y les doy 2 horas o otra hora de meditación y que la gente vaya y que haya grupos de animación. Ah, bueno, está bien, no hay problema. Yo creo que puede hacerlo. Y comenzamos y el padre estuvo nomás para ver. Y el lunes, todo el día, toda la mañana y toda la tarde, nadie se aburrió, nadie se durmió. Palabra cierta, ¿no? Nadie se aburrió, nada, sino que fue todo una maravilla. Terminamos la semana, las 1000 personas, y no hubo un momento en que se durmiera aunque sea uno. No tuvimos animación, solo la invocación del Espíritu, la oración. Pero claro, yo sabía que tenía que hacer bastante oración. Antes había hecho mucha oración y en ese trayecto había hecho bastante oración. Y le había ofrecido a Dios todo eso, los sacrificios que había hecho, ayunos que había hecho. Y yo dije, voy a ver el poder de Dios. Yo quiero ver el poder de Dios. Y así fue. Incluso habían ido unos evangélicos, unos testigos de Jehová y unos pentecostales que habían ido allá porque querían no vivir el retiro, sino enfrentarme y hacerme quedar mal delante de la gente. Y le dije, pues vayan. Y al segundo día ya estaban convertidos, ya estaban, los confesé y los recibí en la iglesia y todo. Fue espectacular. Y al terminar, el sacerdote fue y me dijo, sin palabras, si no lo veo, no lo creo. Pero esto es único. Y es verdad, es único. Lo que usted dice es cierto. Pero yo quisiera gritarle a los sacerdotes del mundo entero que ven este video, que sí hay una fuerza espiritual. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, Jesucristo le prometió a los apóstoles, aquellos mismos apóstoles que según dice Juan 20, 26 y Juan 20, 19, que estaban reunidos con puertas cerradas por miedo a los judíos. En Hechos 1, 8 les dice, recibirán el Espíritu Santo. Y cuando reciban el Espíritu Santo, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Aquí Jesucristo mostró que el Espíritu Santo da la fuerza a la persona. Y es la fuerza espiritual. Y yo lo creo. Y yo lo creo y lo he visto. Y soy testigo del poder de Dios. Ahorita venía de Chihuahua. Venimos de Chihuahua. Y fue una experiencia hermosísima. Estuvimos toda la gente allí, a pesar que se retrasó el avión y la gente estaba esperando. Y yo pues
cansado, agotado, porque nos tuvo que casi más de la medianoche pasar en el aeropuerto esperando y al fin nos cancelaron el avión y no sabíamos qué hacer. Y perdimos el avión y llegar, buscar otro avión y venir sin dormir ni nada. Llegamos como 1 hora, 2 horas tarde y tener que montarme de una vez a la tarima a predicar dormido y todo. Pero fue tan lindo cuando invoqué al Espíritu de Dios que pasaron como 2, 3 horas y no me di cuenta. Y cuando ya, bueno, teníamos que terminar porque teníamos que comer. Y entonces veo la acción del Espíritu. Si los sacerdotes comprendiéramos que somos sacerdotes precisamente porque trabajamos en el plano espiritual. Y el plano espiritual significa hay un ser superior a nosotros que es espíritu y que actúa y tiene todo el poder y se la vacila, hace con uno lo que él quiera. Solamente que tenemos que dejarnos, como María, llenar del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obra, que se queda uno sorprendido. Yo he visto sanaciones, he visto conversiones de ateos, de narcotraficantes, de guerrilleros, de protestantes, de pastores, de ovejas. Voy a decir una barbaridad, hasta de curas. Yo lo he visto. Sí, lo he visto. En muchos países donde he ido, Dios ha actuado de una manera. Y tuve la experiencia ahorita en Chihuahua con 20 sacerdotes que estaban, como 20 o más, fue tan bonito, donde compartíamos así como ahorita con ustedes, solo que la mesa no estaba llena de laicos como está aquí, que solamente el padre Ramón y el padre Fabián, que por cierto, tengo que decirle que cocina muy bien, padre. Tenemos un padre chef. Imagínense, hasta los sacerdotes, mira, ya tenemos el chef, enfóqueme allá al chef, el que lo voy a recomendar, el que quiera una buena comida, ahí mire, el chef, el padre Fabián. Dios le ha dado ese regalo, esa gracia de saber cocinar, hacer una comida más rica. Yo en la tarde no puedo comer mucho y me tuve que comérmelo todo. Me daba lástima dejarlo. Pero entonces estando con los sacerdotes, ya la mesa pues, eran puros sacerdotes. Y todos tenían la misma pregunta, ¿no? La misma incógnita. ¿Dónde está el secreto? El secreto de Sansón estaba en el cabello, pero el secreto del sacerdote está en la oración y en la lectura de la palabra. Eso a mí me ha hecho que Dios obre maravillas y que muchos de ustedes me amen como si me hubiesen visto, como si fueran mi familia. Porque ustedes, yo sé que lo siguen también a través de las redes, hasta los mismos evangélicos, porque los mismos evangélicos que me ven y sienten algo que no pueden, ellos no saben por qué me odian, no saben. Y cuando nos encontramos así cara a cara, frente a frente, como que a ellos les emociona también. Muchos evangélicos, les digo, ¿usted es el curatorio? ¿Me regalan la foto? Bueno, pues dame una foto, pues. Y siendo evangélicos, ¿no? Y comparten la alegría también. Otros que por ahí que hablan a través, pero frente a frente cuando nos encontramos, las cosas cambian, los rostros cambian, porque hay una fuerza. Entonces, esto es lo que los protestantes, por ejemplo, tampoco saben. Y dicen, ¿por qué los protestantes que saben tanto, que eso debaten con todo el mundo, que expulsan demonios, que hacen no sé cuántas cosas, y cuando llegan donde yo estoy, como que la mente como que les pone en blanco, como que yo no sé qué, como que... ¿Y qué pasa? No, es que el Espíritu de Dios comienza a actuar. Dijo un pastor por allá, es que el cura todo lo que pasa es que trabaja con la magia negra, y cuando un pastor se pone enfrente de él, le hace una magia negra y el pastor le queda bloqueado en el cerebro. No es eso. Porque si fuera eso, los evangélicos la pasan expulsando demonios, pues saca el demonio y ya. No, es que el Espíritu Santo existe, obra. Pero nosotros tenemos que dejarlo obrar y tenemos que dejarlo llenar de él. A mí me gusta, por si alguno quiere y le gusta, pues bueno, si no, pues no. Pero a mí me gusta la oración de quietud. Es la oración que yo practico. La oración de quietud, quédame quieto. Así de sencillo. Quédame quieto, quietud. Quieta la mente, quieto, quedarme allí. Simplemente convencido de que Él existe, me mira, ¿acaso no va a ver el que hizo el ojo? Me escucha, ¿acaso no va a oír el que hizo el oído? De analizar, y yo comienzo siempre mi oración
con el Salmo 94, que a nosotros los sacerdotes nos lo enseñan. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos en su presencia y dándole gracias, aclamándolo con canto, porque el Señor, y ahí me detengo, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Náguara delante de quien estoy. Tiene en sus manos las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Y hasta ahí llego yo. Y ahí me pongo a analizar cada pedacito. Porque el Señor es un Dios grande. Y me voy quedando tranquilo delante de ese Dios grande, soberano de todos los dioses. Ay, estoy delante de Él. Tiene en sus manos las cimas de la tierra. Ah, bárbaro, qué grande es. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. Y ahí me delecto. Y ahí me extasío y ahí paso mínimo una hora. Dejando que Él me llene porque después toda la energía me la van a robar. Pero igual, hoy tomo, mañana, hoy me la quitan y ya luego vuelvo a retomar. Y así, Él me da y yo doy. Él me da y yo doy. Él me da y yo doy. Y así, pero eso sí, el día que me falte la oración, ahí estoy ponchado. Pero necesito llenarme y ver dando. Esa oración de quietud, de silencio, de quedarme solamente extasiado, no buscando tener una idea de Dios porque Dios no es una idea, de una imagen porque Dios no es una imagen, simplemente sabiendo que Dios está por encima de mi mente, no puede ser alcanzado por mi mente. Ese gran Señor soberano de todos los dioses, que tiene en sus manos la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos, aquí estoy en su presencia. Lo creo, lo gusto, lo saboreo, no le pido nada, no le digo nada, solo ahí me quedo. Y ya después de ahí, pues entonces ahí sí, gracias papá lo que hace con la gente, gracias por esto, gracias por aquello. Trato de ser agradecido, porque yo sé que toda mi vida es un don de Dios, toda mi vida es un don de Dios. Hasta la ropa que cargo, todo me lo da el Señor, todo. Entonces le digo gracias. Y el don que Él me ha dado, eso es algo divino, eso no es natural, eso es sobrenatural. Entonces le digo, te la vacila, no solamente me ama, me mimas. Y se lo agradezco. Y después de ahí, entonces sí hago la oración de la liturgia, de las horas, la oración que la iglesia nos manda, ¿verdad? Pero el llenarme de Él, eso es lo importante. Entonces los evangélicos no saben. Y los evangélicos piensan que yo voy con la fuerza humana. No, con la fuerza humana no. Por eso se equivocan, por eso se estrellan. Pues yo llego y ni sé qué me van a preguntar, ni sé por dónde me van a salir, ni qué les voy a responder. Solamente le digo, Espíritu Santo, atención, pilas. Y cuando comenzamos, ya, el Espíritu Santo me va iluminando las citas, las ideas, todo, y ustedes lo han visto. Por eso no tengo un guión, por eso no tengo, nada. Y ustedes ven que los temas casi son los mismos siempre, pero compárenlos a ver si en algún lugar están exactamente igual. No tengo un guión. El guión lo tiene el Espíritu Santo y Él verá cómo lo hace. Creo en Él, confío en Él y por eso Él obra en cada uno de ustedes. Yo sé que todos, ¿usted cree que si el Padre no hubiese la palabra de Dios, no hubiese algo hecho en Él, me hubiese invitado, me hubiese aceptado? No sé, pero que el Padre Ramón me haya invitado y hoy ustedes hayan hecho este agasajo. Estamos con los que no saben, los que organizaron las actividades y eso, los más cercanos a la iglesia, me imagino yo, ¿no? ¿Sí es así? ¿Algo así? Aparte de hay más personas más cercanas también. Pero es un pequeño equipo un pequeño equipo que trabajan aquí en la parroquia y que ayudan al Padre. Magnífico. Y yo les agradezco mucho este gesto maravilloso de amor que ustedes han hecho. Pero entonces, Dios sigue obrando y yo le agradezco al Padre que me da la oportunidad
de venir a compartir con la gente de Tecate. Tecate estamos, ¿no? La gente de Tecate, aquí en México. Es un regalo, una gracia. Y yo lo disfruto. Cada vez que voy a salir, que voy a compartir con la gente, lo disfruto porque sé que Dios está obrando en cada palabra que se toma de la Biblia, que se pronuncia. Dios va obrando. Uno no sabe dónde ni en quién. A lo mejor los que están aquí o a lo mejor los que están a través de las redes sociales. Uno no sabe. Por eso trato de filmar para que quede para otras personas que no pueden venir y esas personas también pueden gustar. Nos queda el reto, hermano, que decía. Esta fuerza espiritual la podemos tener todos, siempre y cuando hagamos oración. Ahí queda un impacto, una fuerza, algo inexplicable, no se puede explicar. Termino a lo que usted me decía con un testimonio. Una vez me llevaron a una comunidad, una señora que tenía a su hija enferma. Me dijo, padre, necesito que me lleve, era lejos, a una comunidad. Y necesito llevar a mi hija al hospital, al doctor. Yo le dije, bueno, vamos. No tenía carro ella, yo fui en mi carro, la llevé. Y buscando, llamaba, pero ¿dónde? ¿Dónde es? ¿Dónde? Yo le dije, pues tiene que ser el hospital, vamos al hospital. Dijo, no, pero me dice que es en otro lugar. De todas maneras, lo desviaron y le llegaron a una casa. Yo dije, pero aquí no tiene pinta de hospital ni clínica. Dijo, pero aquí donde está el doctor. Y dije, a mí me huele esto mal. Pero vamos a ver, vamos a ver. Nos metimos y sí, había bastante gente esperando al doctor. No, el doctor no ha llegado. Mientras el doctor llegaba, yo observaba. No había rastro de que fuera doctor por ningún lado. Y yo dije, este como que viene siendo un brujo. Nada me lo quita nadie. Yo sé que tú puedes ser un brujo. Me puse a esperar. Pero como estaba tan lleno, toda la parte aquí, la oficina la tenía, como decir, el brujo allá. Y había un lugar, como decir allá, hacia la cocina, allá, hacia las escaleras. Solamente las escaleras lo que estaba un poquito vacío, el resto estaba lleno de gente. Pues yo me fui para allá. Y el doctor, entre comillas, no podía verme, porque yo estaba en la parte de la escalera, en la parte de abajo, donde ya la pared le impedía. Llegó el doctor, saludó a toda la gente, pasó para allá, el supuesto doctor. Llegó y dijo, bueno, vamos a comenzar. ¿Quién fue el primero que llegó? Vamos a atender. Y el hombre comenzó. Y se quedaba así. Y así. Nada, no hablaba nada. Duró un rato, no hablaba nada. Después dijo, bueno, algo pasa aquí. La cosa no está funcionando. Algo pasa aquí. Yo tengo mucho poder. Yo tengo amigos que son capaces de matar a otro y yo no sé qué, y comenzó amenazando. Y dije, ¿a quién estará amenazando? Y siguió el hombre, hablando bravo. Y dijo, voy a intentar de nuevo. Y otra vez. Digo, no puedo hacer nada. Aquí hay alguien que me está estorbando. Yo tengo que ver quién es. Sale y va pasando por donde están las personas, va mirando, y dice, no lo encuentro, pero aquí tiene que haber alguien. Y va por donde está la gente ya, y yo estoy en la parte de la escalera. Y llega y me mira y me dice, ¿quién eres tú? Me estás haciendo daño. Yo le estreché la mano y le dije, mucho gusto. Reconoces que engañas a la gente. No tienes el poder que dices. Hay un poder superior al tuyo. Lo que estás haciendo es muy mal. Soy sacerdote del Dios Altísimo. Esto no es correcto. Eso no está bien. El hombre se quedó temblando, sin palabras. Le dije, vámonos, esto no es ningún doctor.
Y yo no dije, yo ni hice oración, yo ni nada, ahí en ese momento, porque yo quería ver qué era lo que estaba pasando y yo ni nada. Pero claro, yo había hecho oración en la mañana al levantarme. Pero mi presencia, lo que usted decía, esa energía, que usted quiso llamarla así, bueno, esa fuerza espiritual le impidió a él hacer su trabajo. Y yo estaba por allá atrás. ¿Cómo lo detectó? Con furia, con mucha furia. Y después que le apreté duro la mano y le dije las palabras, no, el hombre quedó cortado y me fui. Hay una fuerza espiritual grande. Y yo estoy seguro de eso. Y con esa fuerza espiritual, que es el Espíritu de Dios, por esa fuerza es la que vivo. Y esa fuerza es la que me permite recorrer el mundo y trabajar y atender a la gente, a pesar de estar cansado, a pesar de todo. Y esa fuerza es la que hace que muchas personas se hayan sanado con un abrazo, con una extensión de mano. Simplemente, sin palabras, con un abrazo. Me decía una señora hoy que me llamaba, me decía, padre, cuando vuelva a tener una enseñanza, diga que no solamente con un abrazo, dígale que a través de una llamada, porque a través de una llamada ha hecho en mi vida lo que usted no tiene idea. Cuando usted me atendió una llamada, para mí fue espectacular y obró Dios en mi vida solamente con una llamada, a través del teléfono. Así me dijo la señora, ¿no? Y por eso pues también lo estoy compartiendo. Si hay otro que quiera hacer alguna preguntita, pues, te va. Sí. Estábamos comentando el señor cura y yo a qué se debe el magnetismo que su persona presenta, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que tanta gente de tantas partes quiera escucharlo? Obviamente, pues sabemos que es la oración, que es algo de Dios, que es dejar que Él haga su obra, pero creo que lo puedo decir, ¿no? En el diálogo que tuvimos, yo dije, pues es que el Padre responde preguntas que la gente se hace. Sí. Pero el problema aquí es que para nosotros esto también puede representar una tentación. Pues que el Padre le siga echando ganas. Él. Como que usted siga haciendo su trabajo. Usted nada más, nosotros no. Sí. Eso puede ser una tentación para nosotros. Que Él siga trabajando. Que Él siga respondiendo esas preguntas. Yo no. Y hay muchas preguntas que tal vez nosotros son importantes, pero no nos queremos hacer o no queremos responder aquí en esta parroquia. ¿Sí? Y es importante que queramos y aprendamos a responder esas preguntas importantes que la gente se hace, no solamente de la Biblia es solo un ámbito. Pensemos en preguntarnos cosas tan sencillas como la gente que tiene hambre, ¿cómo le vamos a ayudar? La gente que tiene una necesidad existencial, ¿cómo le vamos a ayudar? Preguntas que realmente se hagan, porque tal vez eso es un pecado que tenemos mucho como iglesia. Respondemos a preguntas que nadie se hace. Entonces, aquí a lo que voy es, ¿cómo podemos hacerle o qué podemos hacer, qué signos podemos hacer para responder preguntas que realmente importen desde la fe y que eso nos ayude a evangelizar? Porque yo admiro mucho, ¿no?, que usted responde preguntas que a la gente le importan, pero a veces caemos en la tentación de responder a cosas que a nadie le importa, ni son trascendentales, ¿no? Entonces, no sé qué pueda sugerir usted para esto. Sí, pero repito, fuera del ámbito bíblico, sí, porque yo sé que usted responde a una pregunta bíblica fundamentalmente, ¿no? Pero tal vez no todos nosotros tengamos esas herramientas. Y tal vez sí podamos responder otras preguntas, pero no nos atrevemos. Nos da miedo. No sé si me da a entender con mi pregunta. ¿Me da a entender con mi pregunta? Sí. Aunque me la puso un poco difícil, padre, pero trataré de respondérsela. Y me la puso un poco difícil porque me dice que fuera del ámbito de la Biblia, ¿no? Yo voy a tratar de responderla como el padre Luis Toro. Como si yo fuera el padre Luis Toro, ¿yo? Padre, mire, yo simplemente he leído las Sagradas Escrituras y me encontré con un Jesús de Nazaret, que
que se llamó El Camino, la Verdad y la Vida, que es el maestro de los maestros, y llegó en un mundo igual al nuestro, donde la gente tenía muchas inquietudes, muchas interrogantes, también tenían problemas existenciales, todo igual como usted lo está planteando. Ese Jesús de Nazaret, al encontrarse con esa gente, me encuentro en la Biblia que él les hablaba con ejemplos sencillos, que respondía a las interrogantes de la gente y que también respondía incluso basado en las Sagradas Escrituras conocidas hasta entonces. Y él trató de abarcar toda la existencia humana con la palabra de Dios, toda. Yo diría, Padre, que en la Sagrada Escritura, hasta donde yo tengo conocimiento, está la respuesta a todas las interrogantes, aun cuando no sean, diríamos, del plano solamente religioso, del plano de la fe. Hay muchas interrogantes que las Sagradas Escrituras responde. Usted ponía un ejemplo, la pregunta de la gente, ¿cómo hago yo para ayudar a los pobres? ¿Cómo hago yo? ¿Por qué no tengo que dar una respuesta ante estas circunstancias? Esas también las encontramos en las Sagradas Escrituras. A lo que yo he visto es que usted tiene mucha razón cuando usted dice, a veces respondemos lo que la gente, las interrogantes que la gente no tiene y no llegamos ahí, que exactamente eso es lo que nos han enseñado en el seminario. Nos han enseñado la filosofía, que la filosofía te sirve a ti, me sirve a mí como persona para pensar y para responder a interrogantes a lo mejor de gente muy estudiada, pero a veces no llena las expectativas para responder al común de los mortales, a la gente sencilla, mientras que las Sagradas Escrituras responde a las interrogantes pequeñas y a las interrogantes grandes. Le cuento una experiencia. Encontré un sacerdote que yo fui a dar una enseñanza y ese día el sacerdote me trató muy mal. Al terminar la enseñanza, él salió, no quiso estar en la enseñanza, pero vio que otros sacerdotes estaban, un grupo de sacerdotes estaban, y vio cómo los sacerdotes estaban emocionados, gustando la palabra de Dios y haciéndome preguntas, yo respondiéndole, de sacerdotes de todas las edades, algunos 60 sacerdotes haciéndome preguntas, y él estaba observando y él se sintió mal. Y cuando terminó, en vez de venir a meterse en un grupo, llegó y me trató mal. Le puedo decir que me insultó. Y yo quedé perdido, no supe qué pasó. No supe qué pasó, no supe por qué. Y como no sabía por qué, tampoco le respondí. Me quedé callado. Y el hombre salió y se fue. Salió y se fue. Al año completico me lo volví a encontrar, pero en una cena navideña, cena sacerdotal. Y el obispo nos ha invitado a que fuéramos a una comunidad, en una parroquia, y ahí íbamos a compartir. Y cuando yo llego, el primero que había llegado era ese sacerdote y yo era el segundo. Y yo llego y nos encontramos en la puerta. Cuando yo lo miro, de una vez me acordé que hacía un año nos habíamos visto. Y él también me mira y me dice, ¿se acuerda la última vez que nos vimos? Y yo dije, ¿va a continuar? Ay, me lo gané otra vez de nuevo. Yo le dije, sí, padre, sí me acuerdo. Dijo, yo quisiera hablar con usted. Yo le dije, bueno, dijo, no se preocupe, que no va a ser igual que la vez pasada. ¿Se acuerda que la vez pasada le dije cosas muy duras, verdad? Le dije, sí. Dijo, sí, padre, esta vez no va a ser así. Lo que pasa es que yo soy filósofo. Lo que pasa es que yo soy escritor. Yo tengo más de 50 libros de filosofía. Yo soy un intelectual y yo trabajo en el medio intelectual y podríamos decir, con la gente pensante. Y a esa gente que yo le hablo y a esa gente que yo le predico. Entonces resulta que llegaban las viejas de la parroquia, él la decía así, las viejas de la parroquia, y me decía, padre, escucha al padre Toro. ¿Y quién es el padre Toro? ¿Me pueden explicar? El padre Toro no tiene ningún título, no tiene ningún título. Yo soy doctor, tengo varios doctorados y yo voy a escuchar a ese cura. ¿Por qué? No, ¿y qué tiene él que no tenga yo?
Y entonces así le respondía a las viejas y las viejas se iban. Pero un día llegó una señora muy querida, muy apreciada, y me dice, padre, ¿usted me aprecia a mí mucho? Le dije, sí. Dice, me aprecia. Vea un video del Padre Toro. Dijo, me golpeó. Y yo le dije, mira, lo voy a ver solo por un cumplido. Por un cumplido lo voy a ver. Ajá, está bien. Y llegué, eran las 3 de la tarde. Me senté a ver por un cumplido, un video. Ella me dijo cuál, yo me convencé. Es el debate donde el pastor reconoció que María no había tenido más hijos. Y claro, un poquito largo, ¿no? De 4 horas más o menos. Y me senté. Eran las 3 de la mañana y yo no me despegaba del televisor. Y cuando yo reaccioné a las 3 de la mañana, porque terminaba un video y ponía otro, yo dije, ¿qué le está pasando? ¿Está loco o qué? ¿Está viendo el cura Toro? ¿Qué le pasa? Al otro día cuando me levanté, no soporté, tuve que poner otro video. Y pasé el día viendo los videos. Y yo dije, ¿qué pasa? Me estoy volviendo loco. Algo pasa. Entonces, yo me quedé cuestionado y luego decía, yo le predico a los intelectuales, le hablo a los intelectuales, le respondo a nivel filosófico, pero resulta que sí me entiendo con un grupito, pero la demás gente no me quiere escuchar, y cuando les hablo de los términos que yo utilizo, nadie me quiere escuchar y se me aburren en 5 minutos, 10 minutos. Usted les habla tantas horas, hombres, mujeres, niños, ancianos, enfermos, todo el mundo está gustando y saboreando. Hay una respuesta que llena, que llega a lo profundo del ser. ¿Sabe qué? Esta es la teología que la iglesia necesita en el siglo XXI. Pero créame, Padre, que usted se morirá y la iglesia siempre va años retrasada. Usted se va a morir y la iglesia no va a valorar esto, sino 50 años después que usted se muera. Será la teología de la iglesia. Estoy diciendo lo que él me dijo, ¿no? Y bueno, ya estará usted muerto. Pero esto es lo que la iglesia necesita actualmente. Porque nosotros nos vamos por otros lados queriendo explicar otras cosas, dando respuestas de otras cosas, y lo que la gente necesita no lo hacemos. Yo quisiera saber dónde está la técnica. Yo quisiera saber dónde está el secreto. Me dijo, no me lo diga. Me imagino que es en la oración y en la lectura de la palabra. Yo le dije, efectivo. Dijo, sí, me lo imaginé. Gracias. Hoy le doy un abrazo y le pido disculpas por lo que le dije la vez pasada. Pero uno por la soberbia, el orgullo, lo lleva a eso. A no querer valorar a los otros que también Dios le ha dado cualidades que tenemos. Yo le diría, Padre, entonces, que cuando nos metemos en la palabra de Dios, tenemos respuesta para todo, Padre, para todo, todo. Y todo es todo. Porque en la Sagrada Escritura no se escapó nada, solamente que a veces nosotros no sabemos dónde está. El secreto mío la gracia que Dios me ha dado es tratar de escudriñar allí. Claro, yo me he leído bastantes veces la Sagrada Escritura y entonces solamente el Espíritu Santo me va iluminando dónde está, recordando lo que he leído. Pero allí encuentro respuesta para lo que sea. En el mundo me he encontrado con ateos, Padre. Ateos que me han, así directamente, me han dicho, y quíteme la Biblia. Y bueno, está bien, que les quito la Biblia. Y comienzo a llevarlos a lo que la misma Biblia me dice. Por ejemplo, ¿se acuerda que Pablo le hablaba a los romanos en el capítulo 1 del versículo por allá, desde el 16 en adelante, hablando de lo que era el Evangelio y cómo podríamos hablarle incluso a los ateos con la palabra del Señor sin que ellos se den cuenta? Pero mirando la creación, mirando todo, podemos llegar al Creador, dice Pablo allí. Entonces la palabra me está diciendo cómo tengo que tratar con un ateo, cómo tengo que tratar con otras personas.
Y así ha sido mi caminar y he encontrado respuesta a todas las interrogantes en las Sagradas Escrituras. Y si usted dice, ¿y cómo hacer para las otras? Yo le diría, también están en la Sagrada Escritura, solamente que a lo mejor no las hemos encontrado, pero que tenemos que buscarlas. Entonces hay un caudal en esa Sagrada Escritura, hay un caudal de gracia, de sabiduría, de respuesta, que nosotros los curas, a pesar de que la leamos, y mientras más la leamos, más cuenta nos damos de que nos hace falta explorar más, profundizar más, que allí está un tesoro escondido, que mientras más sacamos, hay más material, hay más material. Por tanto, yo no le puedo decir que va a encontrarse respuesta leyéndose el libro de Sócrates o de Platón o leyéndose tal libro, tal novela, porque esas no llenan, esas no llenan. Esa puede ser que satisfaga en un momento la necesidad, el hambre del pensamiento, del saber intelectual, pero no llena el corazón, no transforma la vida. Entonces, esas respuestas para mí son vanas, para mí. Por eso usted verá que incluso cuando los protestantes me dicen, pero hablemos sin Biblia, porque los protestantes, a pesar de que todo el tiempo me dicen que hablemos, que dicen que ellos hablan con Biblia, a mí me han pedido los protestantes que hablemos sin Biblia. Me dice, usted todo Biblia, todo Biblia, todo Biblia, todo Biblia, hablemos sin Biblia. Y pero usted no sabe que son cristianos, que son evangélicos y que ustedes tienen la Biblia, pues vamos, con la Biblia. Entonces, yo creo que las otras respuestas que no sean en la Biblia, sí en un momento le ayuda a salir del paso, en un momento la persona queda satisfecha intelectualmente, pero cuando va a la realidad de la vida, no. Yo recuerdo, padre, disculpe, y le ilumino esto también. Un día estaba el obispo y dice, queremos ir a evangelizar. Y yo quisiera que los sacerdotes me digan, ¿cómo podemos evangelizar? Y se paró un sacerdote y dijo, propongo que vayamos a evangelizar sin la Biblia, porque tenemos que actualizarnos. La gente de hoy no valora la Biblia, la gente de hoy lo que diga la Biblia les resbala, la gente de hoy cuando ve a alguien con la Biblia dice este es evangélico, la gente necesita respuestas más, más actuales, más de la humanidad, más, y podríamos ir a hablar con ellos, a evangelizarlos de otra manera. Yo propondría que solamente podríamos ir y llegar y decirle, Dios te ama. Y con eso ya lo estoy evangelizando. Y luego pues ahí le doy pie para que él me haga cualquier pregunta y yo le doy una respuesta, pero que no llevemos la Biblia, para que la gente no sienta el choque y la gente no nos acepte y la gente nos abra las puertas, como más, porque si no, nos cierran las puertas. Yo nunca había escuchado a alguien decir una barbaridad tan grande como esa. Y de paso un sacerdote nunca lo había escuchado. Y yo decía entre mí, ¿y eso es evangelizar? No, porque la evangelización de la palabra, o el secreto de la palabra, Padre, está en Hebreos 4:12, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, penetra hasta los tuétanos, no hay ser humano que pueda resistir. Ahí está el éxito de poder encontrar la respuesta que la gente necesita, pero basada en la Sagrada Escritura. En conclusión, el Padre Toro no le puede dar una respuesta si no es en la Biblia. Entonces, si usted me pregunta una respuesta fuera de la Biblia, ya ahí pues tendría que buscar a otro que le responda porque yo ya no soy capaz. Ajá. Esta es otra preguntita, pues. ¿O algo otro que quiera decir algo? Aquí está el micrófono. ¿Me tengo que aplastar? ¿Está prendido? Ok. Yo cuando me dijeron que iba a venir para acá, siempre a veces escucho sus videos, ¿no? Entonces, antes de venir para acá, quise saber más de su vida, de cómo empezó usted. Empezó a predicar. Entonces ahí usted comentaba que con las vacas, ¿sí? Entonces, o sea, porque yo quería saber el cómo usted empezó,
porque usted ahí comentaba que iba a ir a predicar una parte donde nunca, o sea, más bien usted tenía miedo de predicar porque no sabía cómo hacerlo. Entonces, no sé bueno, ahí como que me perdí un poquito, pero usted se preparó antes, o así pensó usted que esa era la manera de prepararse, de hablar a las vacas, pero después usted dijo que cómo iba a hablar a las personas si las vacas no le respondían. ¿Y qué iba a hacer usted cuando le preguntaran? Eso es lo que se me hizo curioso, ¿no? Y ya que cuando empezó a dar la plática, digo, bueno, pues ¿qué voy a decir? Y luego, eso fue lo que más me gustó de usted, que dijo, todos cierren sus ojos y vamos a hacer oración, porque usted tenía miedo de que la gente lo viera, ¿sí? Entonces eso se me hizo algo, o sea, una técnica, porque un padre también aquí lo hace, porque él canta. Entonces eso lo hace para que uno se concentre en lo que usted está diciendo a través de Dios. Entonces eso es lo que se me hizo a mí algo bonito, porque un padre aquí lo hace así igual, él toca, pero dice, cierren los ojos porque no me gusta que me vean cantar. Pero yo siento que es lo mismo, pues, que quiere que uno a través de él, pues, escuche lo que nos va a decir Dios a través de usted, pues. Y pues nada más era eso, pues, comentarle, pues, que quiero saber cómo empezó, o sea, usted, y ya supe cómo. Realmente yo comencé sin saber. Yo era un niño y mi padre trabajaba de vigilante, no sé cómo le dicen aquí, que pasa toda la noche velador. Él cuidaba las cuestiones de luz, estaban colocando la luz. Entonces él tenía que cuidar los aparatos y él se iba toda la noche. Pero él me llevaba. A mí me gustaba era en el monte, pero tenía un ranchito y ahí se quedaba. Y entonces a las 11 de la noche a él le daba mucho sueño. Y él decía, yo duermo de 11 a 12. Y después usted se acuesta a dormir. Ya bueno, está bien. Papá dormía 1 hora, de 11 a 12. Y ponía a despertar el reloj y a esa hora se despertaba. Cualquier cosa me avisa, sí, está bien. Pero en la hora en que papá dormía, a mí me llamaba la curiosidad que papá tenía un libro ahí. Y papá leía el libro ahí, todo ese libro, él era muy cuidadoso con ese libro. Muy cuidadoso con ese libro. Nosotros en la casa no teníamos Biblia así de tener Biblia como la ponen en las casas abiertas, ¿verdad? No teníamos acceso así a la Biblia. Solo miraban que papá tenía un libro que cuidaba mucho, quería mucho. Y mientras papá dormía, la curiosidad mató al gato. Yo quería saber qué era ese libro. Y bregando para que papá no se despertara, porque papá era muy delicado, me podía pegar, que estuviera revisándole su libro, que era algo muy sagrado para él. Me fijé que papá estuviera bien dormido y agarré y me puse a revisar el libro y decía la Santa Biblia. Y yo dije, ¿qué será eso, no? De la Biblia. Bueno, esa es como que es la que hablan los curas allá en la iglesia, la palabra de Dios y tal. Y dije, no, pues mientras mi papá duerme, yo voy a comenzar a leer. Y comencé a leer. Y cuando calculaba que papá iba a parar, lo colocaba. Y así fue la primera vez que yo me leí la Biblia, mientras papá dormía. Las noches que él me llevaba, yo iba leyendo. Y iba encontrando las cosas. Papá nos explicaba a nosotros las escrituras, pero papá no nos leía, papá las historias se las aprendía. Por ejemplo, papá decía, voy a contarle la historia de Jonás. Pero papá no nos leía la historia de Jonás, papá nos la contaba. Y como nosotros no teníamos televisión, la escuchábamos y casi que lo veíamos. Casi que lo veíamos. Y entonces yo decía, pero ¿de dónde saca papá todas esas cosas? ¿De dónde las saca? Y cuando me puse a leer, me encontré con algunas de esas historias. Claro, en el Génesis ya me fui encontrando con algunas historias, me fui emocionando con las historias. Y después me fui leyendo. Claro, cuando llegué a los números y llegué al Levítico, eso, pues me fui como que otra vez como que me aburrió, ¿no? Pero después fui siguiéndole. Y ahí me leí yo por primera vez las Sagradas Escrituras. De noche, mi papá estaba ahí. Pero no sabía nada, me quedaba nada, ni entendía nada, y ni sabía por qué la leía. Solamente para matar el tiempo, porque no tenía más nada que hacer. Pero Dios quiso que ahí fuera agarrando un poquito así de gustico, ¿no? Y ahí pasó. Después cuando yo fui ya al seminario, que tomé la decisión de ir al seminario,
ya me fui dando cuenta de la importancia de la Sagrada Escritura. Yo ya en el seminario, por cuenta propia, pues ya iba leyendo las Escrituras. Y estando en el seminario me leí las Escrituras 6 veces, toda la Biblia. Y me la leía y, bueno, cuando terminaba me la volvía a leer. Solo que en el seminario pues era difícil porque a mis compañeros no les gustaba que yo leyera la Biblia. Y entonces había una hora de estudio de 2 a 3 que era muy pesada y uno quedaba dormido. Y yo decía, no, pues esa hora yo no puedo estudiar, me quedo dormido. A esa hora voy a leer la Biblia. Y como me quedaba dormido leyendo, pues entonces me arrodillaba y leía la Biblia de rodillas. Leía la Biblia de rodillas. Y ellos, en vez de irse a estudiar, entonces ellos miraban por la ventana, se subían a la puerta, tenían una ventanita y miraban. Y yo estaba leyendo la Biblia. Entonces yo decía que yo estaba loco porque estaba leyendo la Biblia. Y me agarraban la puerta, toro está loco, toro está loco, toro está loco. Y cuando se cansaba el uno, agarraba el otro, toro está loco, toro está loco. Una hora, yo decía, Dios mío, que se cansen ellos, o me canso yo, mejor que se cansen ellos. Y sufría mucho por eso. Entonces yo decía, es que usted está perdiendo el tiempo y tiene que estudiar. Yo le decía, pero al menos yo estoy leyendo algo, ustedes están perdiendo tiempo dándole golpe a la puerta. Estudien ustedes y ya. Y muchas veces me hicieron quedar mal con los superiores. Y yo le decía al padre, bueno padre, pues entonces analice quién sale mejor, ellos o yo. Miremos los resultados de las notas. Si yo salgo mal, quítenme la lectura de la Biblia. Pero si yo salgo bien y salgo mejor que ellos, ¿qué está pasando? Algo está pasando. Y entonces, claro, yo en el seminario le dedicaba 1 hora a la lectura y también 1 hora a la visita al Santísimo. Pero no hay un lugar donde uno pueda estar que lo dejen orar ante el Santísimo. Solamente frente en el altar, el padre celebra la misa y el altar, pues ahí la única manera era postrarme ahí en el altar y que el altar me tapara. Entonces me buscaban por todos lados, daban vueltas por todos lados, pero nadie pensaba que yo estaba postrado delante del altar. Y por eso mis oraciones siempre, la mayoría de veces las hago postrado, la mayoría de veces, o de rodillas, porque me acostumbré a hacerlo postrado, me encanta postrado porque es la entrega total al Señor. Y lo hacía así postrado para que nadie me buscaban los muchachos por todo el seminario. Y decían, ¿quién sabe para dónde agarraría? ¿Y qué se haría el toro? Y eso, pero yo estaba ahí. Y nunca, bueno, pasé casi 9 años en el seminario. Y los 9 años, ni una vez me encontraron. O sea, ese lugar estaba vacío todo el tiempo, en la capilla, el Santísimo. Y muy pocos iban. Yo decía, Dios mío, no entiendo. Yo todavía no lo entiendo. Cómo los seminaristas, cómo los sacerdotes no iban al Santísimo, nada, no hacían la oración, no leían la palabra. Y yo decía, no lo entiendo. Y yo decía, pero yo no quiero ser igual, yo quiero ser distinto. Y luego, cuando ya estoy terminando, yo había leído bastante la Biblia. Ya me he leído muchas veces la Biblia. Cuando ya estoy terminando es que encuentro la apologética. Claro, cuando yo me encuentro con la apologética, que es dar respuesta desde la Sagrada Escritura, yo ya había un camino recorrido, ya me había leído muchas veces la Biblia. Solamente lo que necesitaba era el toquecito, alguien que me dijera cómo era que decía. Y fue el que para descanse, el padre Fabiano Matuli, y dio el toquecito, nos explicó solo la Biblia ahí en los hijos de María, y a lo que él me explicó eso, y nos dejó el libro Diálogo con los protestantes, que tuve que comprárselo, a mí me fascinó. Y yo dije, esto es lo que me gusta. Y a lo que me comencé a meterme fue cuando comprendí por qué había leído antes la Sagrada Escritura. Y entonces ahí cuando me llegan los recuerdos, incluso a estas alturas, llegan recuerdos de lo que yo leí hace millones de años. Porque lo leía y no sabía para qué, y no se me quedaba nada, pero ya en el momento oportuno, cuando el Espíritu Santo comienza a obrar, Él va sacando de allá de lo que usted leyó. Igualmente, cuando estoy, de repente yo estudio, los estudios míos son extraños. Yo no estudio como las demás personas. Yo agarro la Biblia y la leo despacito. Hago la oración primero, le pido al Espíritu Santo, y leo la palabra de Dios despacito. Aquí, saboreando cada palabra, la voy gustando ya. Ni sé por qué la leo, ni nada, solamente porque me quiero llenar de eso ya. Listo. Pero luego, cuando yo tengo un debate con un pastor, me llega a la memoria el día que estaba leyendo eso. ¿Y dónde era que lo estaba leyendo? ¿Y en qué capítulo? ¿Y en qué versículo? Pácata. Me llega como si fuera una memoria visual, como si fuera ahí, y como si tuviera las páginas ahí en ese momento. Aquí está esto.
O sea, me impacta. Yo cuando me siento a leer no me siento a memorizar la cita. Al comienzo lo hice, un capítulo y versículo, lo hice al comienzo. Pero ya después solamente el comienzo es, ¿qué me dice? Me impacta. Naguará lo que está aquí, qué magnífico, ¿no? Y entonces me quedo sorprendido por lo que dice. Y entonces se graba la página. Y después cuando llega, ¿a dónde fue? En tal libro, en tal capítulo, en tal versículo. Y esto es lo que los protestantes no saben. Entonces ellos piensan que es que yo tengo a escondida las citas o alguien me está yendo las citas. No, simplemente que el Espíritu de Dios va obrando de esa manera. Y uno sin saber. Por eso yo les digo a ustedes, es producto de una lectura continuada de la palabra de Dios en oración. Y yo no entendía nada, porque yo me iba a ordenar sacerdote y una de mis interrogantes era la que decía el padre. Esa interrogante yo la tenía mucho. ¿Y qué le voy a responder a la gente cuando me pregunten? ¿Qué respuesta les voy a dar? Yo no quiero ordenarme y que la gente me pregunte y yo no tenga cómo responderle y que se metan a protestantes o que dejen de tener una amistad con Dios porque no tienen una respuesta. Yo quiero tener una respuesta. Y eso me llevaba entonces a exigirme más y cada día pues me exige más. Pero voy tratando de decirle a Dios, Señor, ayúdame para yo ir respondiendo, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y así, pues en medio del mundo en que vivimos, la palabra de Dios ha sido una lámpara, una luz para mucha gente en el mundo entero, simplemente por creer en la palabra y por confiar en el Espíritu de Dios. No sé, Padre, si... No sé si alguien más quisiera compartir, preguntar algo. Un razón de tiempo. Sí, señora Arandira. Mi nombre es Erendira Trejo, mi esposo Alfredo Trujillo. Viéndolo como una persona sencilla, ¿qué es lo que más trabajo le ha costado para hacer este ministerio que el Papa lo ha enviado? ¿A qué retos grandes su persona se ha enfrentado? Gracias. Realmente lo que más me ha costado a mí es encontrarme con obispos y sacerdotes que dicen, no me importa eso. Nomás el Papa me nombró misionero de la misericordia, unos sacerdotes me invitaron a una diócesis para que fuera, y el obispo dijo, no, yo no creo en eso. Pero necesitamos que el Papa nos mandó, y claro, como en Colombia y Venezuela, en Colombia no había misionero de la misericordia, en Venezuela estaba yo y otro sacerdote, pero el otro sacerdote no salía de la diócesis, y yo tenía la oportunidad de salir. Y el sacerdote dijo, no, eso no. El Papa se puso a inventar eso y yo no acepto esto. Y el cura ese no lo queremos. Porque, ¿por qué le da esa autoridad a él, que siendo cura, y yo que soy obispo, por qué no me da esa autoridad? Debería darnos esa autoridad a los obispos, porque la autoridad que nos dio el Papa es perdonar los pecados reservados a la Santa Sede, que no lo puede hacer un obispo. Entonces él se sintió humillado por eso. Y cuando ya los sacerdotes tenían todo planeado para que yo fuera y organizado para que yo fuera, porque ellos querían aprovechar, porque uno de los pecados que reservado a la Santa Sede, por ejemplo, es el sacerdote que haga quedar mal a una persona de la confesión. Eso pues, es un pecado reservado a la Santa Sede. O un sacerdote, por ejemplo, que una muchacha vaya a confesarse y él la ataque en la confesión como hombre, pues eso también son pecados reservados a la Santa Sede, y entonces pues hago otros pecados más, y los sacerdotes pues querían, y el obispo no lo aceptó. Eso es un choque muy grande para mí.
en mi vida fue fuerte. Porque yo decía, bueno, no solamente porque el Papa lo haya dicho, sino cómo un obispo se puede llenar de tanta soberbia, decir, no, puesto que no nos lo dio a nosotros los obispos, entonces yo desprecio este regalo, cuando otros obispos, por ejemplo, decían, invitemos al Padre Toro, y los obispos estaban de primero con los sacerdotes, vamos a aprovechar. Incluso en mi diócesis, Monseñor Mario Moronta reunió a los sacerdotes y le dijo, bueno, el Papa ha mandado a estos 2 sacerdotes como misioneros de la misericordia, vamos a aprovecharlo. Y Monseñor Mario Moronta dio jornada de confesión. Aquí van a estar los 2 misioneros de misericordia para que se confiesen todos los sacerdotes. Tengan o no tengan pecado, pues ustedes verán, pero el que quiera confesarse, ahí está. Y hizo eso, y muchos obispos lo hicieron, ¿no? Encontrarme con esa realidad, como rechazar la misericordia de Dios de esa manera, para mí fue un golpe muy grande. Yo creo que ha sido el golpe más fuerte como misionero de la misericordia. Lo demás ha sido más llevadero, ¿no? Como que no me golpea mucho porque yo estoy dispuesto a llevar palo. Y yo aprendí, dijo Pablo, aprendí a pasar por momentos difíciles en la vida, que ya las otras cositas no me hacen ni cosquillas, pero esa sí fue la que más me golpeó. Muy bien, pues bueno, ¿alguien más? Sino para ir concluyendo este momento. Pues antes de concluir, quisiera agradecerle nuevamente, Padre, por su disposición, su sencillez, su docilidad a Dios Espíritu Santo, su amor a la Iglesia y a la palabra de Dios, y por su enseñanza así tan sencilla pero tan eficaz, tan sabia, tan prudente y además pues se le agradece a Dios, ¿verdad? Muy iluminadora. Y quisiera pedirle, Jorge, si nos comparte también algunos consejos en razón a esto. Yo puedo quizás estar equivocado, pero voy a decir 3 situaciones y voy a iniciar por lo que decía usted en este momento. A veces es como difícil, complicado, cuando hay obispos o sacerdotes que a veces quizá por circunstancias de la vida, lo que sea, pudieran ser antitestimonio. Y esto genera pues mucho, a veces dolor, abandono, tristeza, lejanía con la Iglesia, ¿no? Y a veces también, por supuesto, con Dios. Entonces, primero hay que hacer nosotros como católicos ante esta realidad, ¿verdad? Segundo, también pues estamos en un momento que, como usted lo identifica muy bien, pues hay mucha gente que tiene sed y hambre de Dios, de la palabra de Dios, etcétera, pero quizá nos hemos como enfocado a muchas otras cosas, ¿no? Y hemos descuidado esta parte. Y ahí en concreto también qué hacer, ¿verdad? ¿Qué hacer para retomar este regalo tan grande que es la normas, ¿no? La base de todo, ¿no? Pero también qué hacer desde nuestra experiencia, de lo más básico, lo sencillo, ¿no? Ya comentaba hace rato algunas cosas. Pero también, tercero, cómo lograr articular entre el magisterio, la tradición de la Iglesia, que a veces en el católico de a pie, pues no se conoce mucho, ¿verdad? Pero que hay una gran riqueza. Y creo que el Papa actual nos ha instado mucho a esto, ¿verdad? Casi con su sencillez también, con su manera muy viva de hacer vida la palabra de Dios, la tradición del magisterio, ¿no? Y como concluyo, pues seguir
también dejándonos guiar por nuestros pastores, ¿verdad? Sí, cómo articular pues toda esta realidad. Como esas tres situaciones, no sé, como algunos consejos que pueda compartir. Gracias, Padre. Sí, en la primera interrogante, decirle que está escrito. A mí siempre me cuestiona que Jesucristo, cuando, llamémoslo así, fundó el primer seminario y tuvo los primeros seminaristas, primeros sacerdotes, primeros obispos. ¿Qué son los obispos? Sucesores de los apóstoles. ¿Y qué fue lo que Jesús formó? Apóstoles. Los discípulos los llamó apóstoles. O sea, directamente es sacerdotes, obispos, que Jesucristo dejó, los sucesores de los apóstoles. Ahí están. Y me llama la atención por qué Jesucristo quiso que de 12, uno lo traicionara. ¿Se imaginan ustedes que hubiese existido la televisión en ese tiempo? El internet. Tremendo escándalo, tremendo bombazo. Noticia de última hora. Judas, uno de los 12, de ese tal famoso Jesús de Nazaret, de ese que se dice que es Dios y de ese que dice que es el Mesías, el Salvador del mundo, lo traicionó. Y no conforme con eso, fue y se ahorcó. Es un escándalo muy grande. Yo creo que el escándalo más grande que ha existido en el cristianismo es ese. Pero no había televisión, no había internet para que le hicieran tanta propaganda. Sin embargo, quedó escrito, quedó constancia de eso. Y siempre digo yo, en son de broma, pero también en son de serio, que si la Biblia dice que eran 12 y uno lo traicionó, quiere decir que de cada 12 obispos o de cada 12 sacerdotes habrá un traidor. Y después que he recorrido el mundo y como misionero de misericordia he tenido que conocer sacerdotes y obispos del mundo entero, me doy cuenta que no estaba muy equivocado cuando decía eso en broma. Es en serio. Es en serio. Hay obispos, ¿cómo trato de explicarlo? De que no me, porque esto también lo van a ver los obispos, para que no se pongan bravos. Hay obispos que están haciendo la misión de Dios y que saben la tarea que Dios les ha dado. Saben el tesoro que llevan en vasijas de barro y tratan de hacerlo, en el seminario se decía, con recta intención. Y eso es lo que vale. Igualmente sacerdotes que actúan con recta intención y eso vale. Y el recta intención significa que usted en un momento dado usted puede equivocarse, pero la recta intención lo lleva a levantarse. ¿Qué pasó con Judas? No se levantó, no tenía la recta intención. Ese fue el problema. ¿Por qué Pedro sí se levantó? Porque había una recta intención en Pedro. Hay sacerdotes y hay obispos que no tienen la recta intención. Entonces, al llegar llamémoslo así, al poder, porque esas personas que no tienen la recta intención buscan tener poder. Al encontrarse con el poder, se olvidan de que son apóstoles, se olvidan de que tienen que imitar a Cristo, seguir los pasos de Cristo, y se aferran a un poder. Y dicen, aquí yo tengo poder porque soy el párroco, aquí yo tengo el poder porque yo soy el obispo, y aquí yo soy el que mando y lo que digo, y los demás se me someten a los pies míos. Y es un gran problema. Y eso está escrito en tercera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9 en adelante, que algún día ustedes lo puedan leer. Ahí está la enfermedad del poder en la jerarquía de la iglesia. Pero no en todos. Que eso es lo que también tenemos que hacer. No porque un obispo mate un gato, entonces todos los obispos son matagatos. No. O porque un cura mate un gato. El Papa lo decía ya. Los sacerdotes somos como los aviones. ¿Cuántos aviones vuelan todo el tiempo? Y eso no es noticia. Pero cuando se cae un avión, eso sí es noticia. Y a mí me llamó la atención ese ejemplo. Y es verídico. Porque ¿cuántos obispos tenemos dentro de la iglesia luchando y llevando el mensaje? ¿Cuántos sacerdotes? Pero eso no hace bulla.
pero con uno que falle o dos que falle. ¿Pero qué hacer? ¿Escandalizarnos? No. Porque Jesucristo dijo, tiene que haber trigo y cizaña. Y le dijeron, ¿y quiere que arranquen la cizaña? Dios no. De la que crezca juntos, de eso me encargo yo. Y luego él dice, al que más se le dio, más se le exige. Entonces él nos va a pedir cuenta a cada uno. Tenemos que responder. A uno, el que le dio 5 talentos, tenía que multiplicarlo en 10, el otro el otro 10, el otro 5 y el otro 2. Así. Y entonces tenía que trabajar los talentos a cada uno. La misión que él nos dio. Eso ha existido, eso existe y eso existirá. Eso es, la iglesia es, por eso se llama santa y pecadora. Porque en la iglesia santa cuando nosotros estamos en gracia de Dios y pecadora cuando nosotros pecamos. Entonces Jesucristo vino a salvar. ¿A quién? A los pecadores. Pues ahí estamos metidos todos. Los obispos también. Los sacerdotes también. Incluso el Papa también. Pues el Papa también es pecador. Por eso todos comenzamos. Usted no se da cuenta que en la misa todos comenzamos, yo confieso. El Papa también. El Papa mismo dice que él es un pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. El Papa lo dice. Yo una vez escuché a un obispo que fue a decir que el Papa era un pecador y dijo, no, ya, perdón, que me perdone Dios. Iba a decir que el Papa es un pecador. Y no lo entiendo, no lo entiendo. El Papa es un pecador y no es faltarle el respeto al Papa. No, es decir que él también tiene que ser salvado por Cristo, porque si no es pecador, ¿a quién vino a salvar Cristo? A los pecadores, o sea, a todo el mundo menos al Papa. No, Cristo vino a salvar a todos. Ahora, somos conscientes que es el vicario de Cristo, que es el Papa, que es el jefe, que tenemos que obedecerle, que es el que va a guiar a la iglesia. Todo eso somos conscientes y que merece respeto, que no tenemos que juzgarlo ni condenar. Todo eso es verdad. Pero decir que no tiene pecado, eso está fuera de la vida cristiana. Eso, hago la aclaratoria por si acaso. Entonces, sí hay escándalos y hay sacerdotes y obispos que no les gusta las cosas de Dios y están en la iglesia. A lo mejor les comentaba una vez, un sacerdote decía, aquí en la parroquia mando yo, aquí puede ustedes, si viene un testigo va, lo pueden escuchar y pueden ir al culto. Si viene un pentecostal también, un evangélico, el que venga usted puede ir al culto o llevarlos a su casa para que les predique, menos al cura Toro. A ese sí no. Y el que reciba al cura Toro en su parroquia, en su casa, queda excomulgado de la iglesia. No entiendo. ¿Y cuál era el pecado? El único pecado era porque él no está de acuerdo con la Biblia. Porque la Biblia ya pasó de moda. Eso no está bien. Pero ponernos a pelear por eso, no. Pero existe dentro de la iglesia. Entonces esos son obstáculos. Pero Dios permite que exista eso para que pasemos por pruebas, Padre, en la vida. En la vida tenemos que pasar por pruebas. Entonces también, si nosotros no pasamos por pruebas, no tenemos virtud probada. Para tener virtud probada tenemos que pasar por la prueba. Y los laicos, por ejemplo, los laicos sufren con nosotros los sacerdotes. Y los otros sacerdotes sufrimos con los obispos. Y así vamos. Pero, y a veces con los mismos compañeros, con los mismos hermanos. Ahorita que venía de Chihuahua, nunca en mi vida había visto tantos sacerdotes que caminaran en la misma dirección, que se amaran tan lindo y que tuvieran tanta sed de la palabra de Dios como estos sacerdotes. Nunca. He ido en algunas partes donde sí, 6, 10, máximo 10. Ahorita más de 20 que estaban allí. Y gozosos y disfrutando de la palabra del Señor. Qué fantástico, qué maravilloso. Pero también hay quienes no les gusta. Y el problema es que los que no les gusta, como que meten más cizaña y como que tienen como más fuerza y como que... Pero Dios va doblegando todo eso. Entonces, eso es necesario, que tiene que pasar obligatoriamente y no por eso nos podemos quejar ni echarnos para atrás, sino decir simplemente, al árbol que da fruto le dan palo y si el fruto es bueno le dan palo hasta los de su casa. Y Jesús dijo,
Aquel que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. O sea, Jesucristo nos enseñó que ese era el camino. Y por ahí tenemos que pasar. No podemos esquivarlo, solamente tenemos que sufrir con paciencia los defectos de los demás. Que nuestros obispos tienen defectos, sí, sufrámoslos con paciencia, amémoslos así. Que nuestros compañeros sacerdotes tienen defectos, sí, amémoslos así. Yo, los sacerdotes, que por ejemplo en mi diócesis o en Venezuela o en otros países, que no me aceptan y que me rechazan abiertamente y que hablan, sé que hablan peste de mí, yo los amo y los acepto así. Y cuando he tenido la oportunidad de compartir con ellos, los comparto, y cuando he tenido la oportunidad de ayudarles, porque con la ayuda que la gente me da, he ayudado a sacerdotes que se han declarado enemigos míos. Y los he ayudado. En momentos duros, bueno, si ayudamos a otras personas con la medicina, ¿por qué no ayudar a un hermano sacerdote? No me importa que se haya declarado enemigo mío, a mí qué me importa. Y los amo, porque yo sé que ellos no tienen la culpa. Yo sé que el diablo usa, pues, estorbo. ¿Se acuerda cuando a Jesús el diablo quiso tentarlo por medio de Pedro? Y Jesús le dijo, quítate de ahí, Satanás, porque piensa como los hombres y no como Dios. Eso quiere decir que hay momentos en la vida suya y mía que aquellos hombres de Dios que nos deberían llevar por los caminos de Dios nos apartan. Entonces tenemos que tener la capacidad que Cristo nos enseña de ver que ahí está actuando el diablo y decir, no es la persona como tal, es el diablo que está actuando ahí. Quítate, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque piensa como los hombres y no como Dios. Hay obispos que van a pensar como los hombres y no como Dios. Hay sacerdotes que van a pensar como los hombres y no como Dios. ¿Amargarnos por eso? ¿Echarnos a morir por eso? ¿Salirnos de la iglesia por eso? No. Ser simplemente capaces de detectarlo y pedir por él y decir, Señor, ayúdele, más nada, no ha pasado nada. Es parte de la iglesia, es mi hermano, se ha equivocado. ¿Quién soy yo para juzgarlo, para condenarlo? ¿Me captan? En la segunda que decía, ya se me olvidó cuál era la segunda. En la segunda era voy con la tercera quizás, pero la tercera también me olvidó. La segunda es, ¿cuál es? La segunda que... La segunda es, pues un poco en sintonía de esto, ¿no? De la necesidad que hay de prepararnos todos, ¿no? A veces, pues, no todos tienen esa posibilidad como nosotros los sacerdotes o algunos religiosos, etcétera, ¿no? Pero desde lo que nos corresponde hacer o lo que está a nuestro alcance, qué hacer para redescubrir, pues, la palabra de Dios, nuestro ser como católicos, ¿no? Ya lo compartí un poquito la vez pasada. Y la tercera es precisamente cómo articular el magisterio, la tradición, etcétera. Y concluyo y en el sentido de que como el católico de a pie, pues no siempre tiene esa posibilidad, pero hoy, al menos aquí en la parroquia, yo les insisto mucho, y es donde quiero que también me ilumine a mí, tenemos acceso a escuchar al Papa Francisco, a nuestro obispo, cómo seguirnos dejando guiar también por nuestros pastores, ¿verdad? Con todo lo que pueda haber, pero cómo seguirnos dejando guiar también. Voy a irme con la última y me dejo la segunda porque la segunda usted me vuelve a acordar. La última, lo del Papa, lo del Magisterio, está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, en el versículo 4. Ahí a mí me llama la atención porque ahí habla exactamente de la autoridad que tiene el magisterio dentro de la iglesia, aunque no esté en la palabra de Dios. Se reunieron en el concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Y después que se reúnen ahí, hay una cuestión que van a observar. Van a preguntarse una cuestión. Eso no está en las Sagradas Escrituras. Jesucristo no dijo nada sobre eso. Y ellos tienen que tomar una decisión. Y ellos toman la decisión. Y en el versículo 28 dice el apóstol, o el que está narrando allí dice, ¿sabe qué? Fue el parecer del Espíritu Santo y de nosotros esto y esto.
Y en el capítulo 16, versículo 4, dice, se fueron por todas las comunidades a llevar el mensaje que los apóstoles habían dejado, las determinaciones, las conclusiones, no me acuerdo la palabra exacta, bueno, las soluciones, las determinaciones, llamémoslo así, que los apóstoles habían tomado. La llevaron a todas las iglesias, no se refiere a iglesias protestantes, se refiere, ahí dice ciudades donde la iglesia ya estaba extendida, por ejemplo, a Chihuahua, a Tijuana, sí, los lugares. Y dice, fueron y llevaron todas las directrices que tomaron los apóstoles, no estaban en las Sagradas Escrituras. De ahí que se llama el magisterio, porque fueron ellos quienes la tomaron. Y dice, y le repartieron a todos, y fueron llamados a que todos las observaran, y todos las observaban con fidelidad. Y lo que más me impacta a mí es que decía, así se iba fortaleciendo las iglesias. Es el pedacito que más me llama la atención. Lástima que no está en la Sagrada Escritura, pero algún día ustedes lo toman para que se den cuenta. Así se iban fortaleciendo las iglesias. Y si así se iba fortaleciendo la iglesia, quiere decir que el magisterio sirve para que la iglesia se vaya fortaleciendo. Pero no en una sola ciudad, porque ahí dice que de todas las ciudades iban tomando las decisiones de los apóstoles y las tomaban como norma. Entonces, ahí queda el magisterio, pero como Dios quiere y era hecho de los apóstoles, lo que hicieron los apóstoles para nosotros también hacerlo, también ustedes y yo debemos hacer lo mismo. Fortalecer nuestra iglesia con las decisiones tomadas por el magisterio. El Papa es el que Cristo dejó dentro de la iglesia como jefe. Y hoy en día hay un ataque directo contra el Papa, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Es necesario que los católicos nos aferremos a la fe, aquello que Jesús dice en Lucas 22, 31. Mira, Simón, mira que Satanás pidió permiso para zarandearlo a usted, como se hace con el trigo, yo he rogado por ti, para que tu fe no venga de abajo. Fortalece a tus hermanos. Es necesario de que nos dejemos fortalecer por el Papa que Cristo dejó cuando la iglesia está siendo zarandeada, como se hace con el trigo. Entonces les puedo decir, a la luz de la palabra, sin lugar a equivocarme, porque fallará el sol, la luna y las estrellas, pero la palabra de Dios no falla, que si usted y yo nos aferramos al Papa, Él nos va a fortalecer como Cristo lo pidió. O como le diría Juan 21:15, ¿me aman más que esto? Apacienta mis ovejas. Dejémonos apacentar. El diablo nos quiere dispersar. ¿Han visto ustedes las películas cómo cazan las fieras en la selva? Siempre van en manada los búfalos y no pueden en manada hacer nada. ¿Y qué hacen los enemigos? Los espanta. Y cuando los espantan, unos corre para allá, otro corre, y el que corrió para allá, se salió del grupito, esa es la carnada que lo agarra. Así hace el mundo, así hace el diablo. Vamos a hacer una espantada a los católicos, ¡va! Una espantada, por cualquier motivo. El que se salió del grupito donde está el rebaño de Cristo, guiado por Pedro, viene el lobo y ¡fum! Se lo devora. Y por eso ustedes verán tanta bulla que hay por internet y por televisión en contra del Papa, para espantar a las ovejas débiles, frágiles, que se van quedando rezagadas y se las están destruyendo, las están matando en la fe. Pero en estos últimos tiempos, mi consejo como conocedor de las Escrituras y como sacerdote del Dios Altísimo es decirle, dejémonos guiar por Pedro, porque Jesucristo, no sé si ustedes recuerdan Lucas 5, cuando Jesucristo había 2 barcas y Jesucristo se montó en la de Pedro. En la de Pedro. ¿Por qué en la de Pedro? Simbolizaba la iglesia. ¿Por qué no en la otra barca?
Y después cuando sacó las redes, tiraron las redes, ellos tiran las redes, y cuando van a sacar, dice, es necesario llamar a la otra barca. Vinieron. Ellos no se fueron para la otra barca se vinieron. Y llenaron la otra barca. Entonces, es necesario mantenernos en la iglesia que fundó Cristo, guiado por Pedro. Si nos aferramos ahí, pasaremos las tormentas y nos veremos triunfadores. El magisterio de la iglesia nos ayuda muchísimo. Yo les puedo garantizar que el magisterio de la iglesia, en lo que yo he leído, el magisterio de la iglesia está siempre sustentado en las Sagradas Escrituras. Y cada vez que leo las Escrituras me enamoro más de mi iglesia. Me enamoro. Porque todo lo que la Santa Madre Iglesia enseña, no lo enseña porque le vino en gana, sino porque hay algo sustentable. Y dentro de la formación que el Padre dice que debemos tener, el Catecismo de la Iglesia Católica, es esencial leerlo. Y es tan rico en contenido bíblico, tiene citas donde podemos encontrar esto o aquello. Es rico en contenido bíblico. Entonces yo les invitaría, sí, a formarnos, dejarnos formar de los sacerdotes. Ahorita yo en forma de broma, lo que sea, pero es en serio también. Cuando uno no puede decir las cosas en serio, las dice en broma. Yo las digo en broma porque no las puedo decir en serio, pero es en serio, es en serio. Pero es en serio. Antes teníamos que, para formarnos, teníamos que ir a la universidad. Ahora la universidad llegó a la casa. Usted agarra su teléfono ahí, o su televisión, pone Padre Luis Toro y ahí comienza a estudiar. La teología campesina, que a muchos no les gusta porque es teología campesina. Pero es la teología campesina, la que cualquier persona entiende. Los niños, los estudiados, los grandes, los ignorantes, todos los entienden. Es la teología campesina. Dejarnos formar, dejarnos instruir. Y es necesario, desde ahorita que hablaba con los sacerdotes allá en Chihuahua, varios sacerdotes, uno de ellos decía, ¿sabe que me preguntaba mucho qué hacer? Porque aquí hay muchos evangélicos. ¿Qué hacer y cómo responder a la interrogante de la gente? Y me cuestionaba y no tenía respuesta. Y entonces un día encontré sus videos y dije, oye, aquí hay algo interesante. Y encontré un curso de apologética, método Padre Luis Toro, y me metí y me puse a estudiar. Me puse a estudiar, pero ahora comprendo por qué hay muchos sacerdotes que no están de acuerdo con la apologética. Porque es exigente, uno tiene que estudiar mucho, hay que ponerle, y además tiene que ponerle más tiempo a la oración, y uno casi no tiene tiempo. Me ha costado demasiado, Padre. Voy luchando, me ha costado demasiado porque es demasiado exigente. Hay que dedicarle tiempo, y eso es verdad. Eso es verdad. Yo les puedo asegurar a ustedes que la mayoría de sacerdotes, la mayoría que no está de acuerdo, no es porque no esté de acuerdo, sino porque no quieren exigirse a estudiar, a orar y a prepararse. Los otros que no están de acuerdo es porque no se han enterado de qué se trata. Y repiten como loro. El cura Toro le gusta pelear con los evangélicos. Repiten como loro, pero no van a ver si es verdad o es mentira. No se toman el tiempo para ver eso. Pero sí es necesario formarnos. El que no se forma, se deforma. Y el que no se forma es carnada fácil para que lo engañen, para que lo confundan. Tenemos la oportunidad de que a través del internet podemos formarnos para bien o podemos formarnos para mal. Pero sí, la tentación más grande que tenemos ahorita en internet es que así como hay páginas católicas buenas, hay páginas católicas malas, porque se ponen el título de católicos para engañar a la gente. Y ahí también hay que tener mucho cuidado. Esa sería entonces mi... Pues muchas gracias, Padre, por compartirnos este momento, y gracias nuevamente a todo el equipo por darnos esta oportunidad nuevamente de participar del encuentro aquí con Padre Luis Toro. Y pues no están todos los que han participado, ¿verdad? Algunos por sus actividades, pero sé que
le tienen en alta estima y que están pues ahí también siguiéndolo, ¿verdad? En sus enseñanzas. Y también decirle que oramos por usted, ¿verdad? Oramos por usted, están nuestras oraciones. Y es una bendición muy grande que haya venido a nuestra parroquia, a nuestro decanato, a nuestra arquidiócesis. ¿Verdad? También le doy saludos de nuestro arzobispo, Monseñor Rafael Romo, perdón, Monseñor Francisco Moreno Barrón. Y nos da gusto que nos dé esta oportunidad también él, de que usted pueda seguir predicando aquí en nuestra arquidiócesis. Le pido también que lo tenga presente en sus oraciones, y pues todos les invito a que pidamos a Dios que nos conceda muchos sacerdotes así enamorados de Él, ¿verdad? De su palabra, de la iglesia, y que también haya muchos laicos que estén dispuestos a ir adelante, así, ¿verdad? Como Padre Luis, que nos da confianza en Dios. Cuando platicábamos en alguna ocasión, la vez pasada que vino, por eso no dudé en decirle que viniera, ¿verdad? Y me dio mucho gusto saber que vendría, porque escuchando su trayectoria de viva voz y sobre todo su docilidad y disponibilidad para que Dios actúe, pues es una bendición para mí, para esta comunidad parroquial, ¿verdad? Y quisiera pedirle de favor si nos comparte la bendición de Dios, ¿verdad? Para esta parroquia, Inmaculada Concepción de María aquí en Tecate, para nuestro decanato y nuestra arquidiócesis también. Pues sí, vamos a concluir. Antes de implorar la bendición de Dios, agradecerle al Padre Ramón y al Padre Fabián por darme la oportunidad de estar aquí, porque si no fuera por ellos que abren la puerta, pues tampoco el obispo lo hace, porque el obispo, gracias a la petición de ellos, ¿no? Y gracias al obispo Francisco también, que nos ha dado la oportunidad de estar aquí, Dios le pague. Y cómo no, vamos a implorar de Dios ahora como misioneros de la misericordia, pedirle a Dios que les bendiga a todos y que nos ayude a caminar todos juntos en la misma dirección hasta que un día nos reunamos gozosos en el reino de los cielos. Te doy gracias, Padre Omnipotente, porque me has permitido compartir con estos hermanos en la fe. De tan lejos he venido a este lugar porque así tú nos has pedido ir por el mundo entero, tratando de sembrar las semillas del reino. He cumplido con mi trabajo, ahora los encomiendo a tu poder y a tu palabra que tiene poder para salvar. E imploro de ti, Señor, la bendición sobre todos ellos y los que nos siguen a través de las redes sociales, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le pague, muy agradecido. Feliz noche para todos. Gracias. Y gracias a Carmencita y a Tony, que tengo que agradecerle porque han hecho el esfuerzo y han sido el puente para que nosotros vengamos para acá. Y debo decirle, Padre, que Tony fue una de las personas, de las primeras personas que me llamaron de otro país. Yo pues, soy campesino del campo, yo soy por allá del monte. Y a mí nadie me había llamado, no me llamaban ni siquiera de por allá mismo de Venezuela. Y cuando yo la llamaba, un número raro ahí en el teléfono, yo casi me muero. Yo dije, ¿qué pasará con esto? Y era Tony que me llamaba de Estados Unidos y yo casi me muero de un infarto. Y ha sido consecuente. Desde, imagínense usted, antes de yo comenzar a viajar, ya Tony me mandaba mensajes y nos apoyaba. Y no ha dejado de apoyarnos de todo el tiempo que tenemos trabajando. Y sigue apoyando y sigue abriendo caminos, luchando porque se extienda la palabra de Dios. Dios le pague a Tony y Carmen por ese cariño y también por ese trabajo que han hecho. Dios les recompense.